Buenas, mi nombre es Luis Miguel Velasco Medina, soy estudiante de pregrado de medicina del sexto semestre de la Pontificia Bolivariana y pues en el día de hoy me gustaría hablar un poco sobre la granulomatosis con poliangiitis. Entonces, antes de todo, es importante tener la historia, pues tener presente la historia de esta enfermedad, que pues se habla de que primeramente fue descrita en 1931 por el médico Klinger, pero Friedrich Wegner fue quien en 1937 definió ya claramente por la enfermedad clínica y patológicamente. Actualmente la conocemos como granulomatosis con poliangiitis debido a que el médico anterior pues hacía parte del partido nazi, entonces pues por estos temas decidieron cambiar el nombre. Entonces, antes de todo, antes de definir esta enfermedad, tenemos que definir en sí qué es una vasculitis. Una vasculitis es una inflamación de los vasos sanguíneos. Entonces, tenemos que hay de grandes vasos, medianos y de pequeños. Grandes vasos son catayazos y arteritis de las gigantes. La de medianos vasos son de Kawasaki, poliarteritis nodosa. Y la de pequeños vasos podemos clasificarla por mediada por inmunocomplejo, donde tenemos a la mediada por IgA, la enfermedad de Goodpasture, y las de vasos pequeños, donde tenemos a la poliangiitis microscópica, la granulomatosis con poliangiitis, que esta es la que no va a importar, y la poliangiitis granulomatosa con eosinofilia. Estas son asociadas a anticuerpos ANC. Entonces, la prevalencia de la granulomatosis con poliangiitis va a ser igual en hombres o mujeres, es decir, no diferencia. Tenemos que en la población mundial tenemos de 2.3 a 146 casos. O sea, en todo el mundo hay como este porcentaje. Sea principalmente en los 45 a 96 años de vida, principalmente sea antes de los 50. Entonces esto es importante como para identificar la enfermedad. Y tiene una predominancia europea en pacientes que tengan antes, pues, a, a familiares de descendencia caucásica. Entonces, antes de todo, tenemos que definir qué es la granulomatosis con poliangiitis. Entonces, es una inflamación granulomatosa necrosante. Ya sabemos que es una vasculitis de pequeños vasos, pero también puede dar medianos, donde hay presencia de necrosis y a menudo pues hay formación de semilunas a nivel renal. Entonces tenemos esta tríada muy importante que sería la presencia de una glomerulonefritis focal, un granuloma necrocitante y vasculitis necrocitante. Tenemos la prevalencia genética, que pues si un paciente se refiere que pues en los estudios se han visto que alrededor del 60% de pacientes que presentan estas alteraciones genéticas pueden presentar más fácil la enfermedad. Entonces sería alteraciones del gen PRTN3, que es el que produce la proteína SA3, la SERPINA1, que produce la alfa-1 antitripsina, y el complejo mayor histocompatibilidad, principalmente el tipo 2, que produce alteraciones a nivel de la producción como de estas proteínas que vemos aquí en este cuadro. Entonces, factores desencadenantes, no solamente para esta enfermedad, sino para cualquier tipo de vasculitis, es un componente genético, como el que ya mencionamos anteriormente, factores ambientales, la exposición a mercurio, pues a cigarrillo y a sílica. Los hábitos, el consumo de drogas, ¿cierto? Es el más importante, sobre todo el consumo de cocaína, levamisol. Infecciones, donde tenemos que pacientes que tengan antecedentes de infecciones con ese auris o que tengan exposición a virus, pueden presentar la enfermedad. Incluso se habló que a partir del COVID-19, muchos pacientes empezaron a presentar este tipo de patologías y la pérdida de la tolerancia. Entendemos tolerancia como la capacidad del sistema inmune de reconocer, de no atacar a lo propio. Entonces, tenemos dos tipos, una central y una periférica. La central se da como en los órganos linfoides primarios, que sería el timo y el vaso, timo y médula ósea, perdón. Y ya los secundarios sería a nivel de ganglios, pues todos esos órganos linfoides que pues no son el timo ni la médula. Entonces, vamos a tener que estos van a hacer una reconocimiento de los propios componentes para que no los ataquen. Si tenemos una pérdida de esta capacidad, se van a producir linfocitos o células inflamatorias que producen anticuerpos contra, contra pues, los componentes propios de nuestro organismo y produce una respuesta inflamatoria pues, muy alterada.
Entonces, en la fisiopatología, tenemos que estos, tanto el PR3 como el MPO, son componentes propios de los neutrófilos, son gránulos, ¿cierto? Y estos se van a ser liberados cuando hay una respuesta inflamatoria, puede ser ante un daño, ante alguna bacteria, etc. Entonces vamos a ver que lo liberan y hay un reconocimiento de estos gránulos, se activan, hay una presentación antigénica por todas las células, por macrófagos, células dendríticas, se activan los linfocitos T que van a activar a los linfocitos B para la producción de anticuerpos. Entonces los anticuerpos van a estar rodeados en sangre y la próxima vez que haya una exposición o un agente que tenga un mimetismo con estos componentes, se va a activar como toda una respuesta inflamatoria desencadenada. Entonces hay una activación de neutrófilos que van a liberar pues los gránulos propios de una respuesta inflamatoria y factores oxidantes como los ROS. Y pues esto porque produce que haya daño a nivel endotelial de los pequeños vasos y dando una necrosis, ¿cierto? También se habla mucho de la participación del complemento. No es muy común que el complemento participe. Alrededor del 15% participan, pero por la vía alterna. Ya sabemos que la vía alterna, el producto final, pues uno de los más importantes va a ser la producción de C5A. El C5A es un factor muy inflamatorio que activa macrófagos, linfocitos y, y los neutrófilos. Y algo que es muy importante es saber que la línea linfoide que va a participar en esta respuesta mediada en la vasculitis va a ser la línea linfoide TH17, que puede ser la que activa tanto linfocitos B como linfocitos y los neutrófilos. Entonces, ¿qué es algo importante? Es la formación de un granuloma. Un granuloma es como una estructura en una inflamación crónica que busca retener un agente. Es donde lo vemos más claramente en la tuberculosis, que es la formación de granulomas. Entonces, ¿esto qué es? Linfocitos T que van a estar rodeando y van a estar produciendo factores inflamatorios que me activan macrófagos, como por ejemplo el interferón gamma. Y las células epitelioides y las células gigantes multinucleadas, que son macrófagos activados. Pero en la vasculitis tenemos presencia de necrosis, que va a ser un componente más rosadito, es decir, eosinofílico, que es por toda la liberación de proteínas a nivel celular. Entonces, si aquí vemos en esta imagen, tenemos alrededor la presencia de linfocitos, células multinucleadas, gigantes multinucleadas, células epitelioides, y en el centro tenemos la presencia de un material más eosinofílico, que esto ya es la necrosis. Entonces, manifestaciones importantes, la granulomatosis con poliangiitis. Tiene muchas manifestaciones a nivel de muchos sistemas, pero nosotros en qué nos tenemos que enfocar: vía respiratoria superior, vía respiratoria inferior y renal. ¿Por qué? Por la prevalencia. Vemos que, por ejemplo, si hay alteración en las cavidades paranasales, es un 100%, cavidad nasal, un 100% también. La presencia de masas, de nódulos pulmonares, es el 70-90%, y compromiso renal es un 40 a 100%. Esta se puede manifestar tanto en tres casos, tres al mismo tiempo, que es lo más común, pero puede darse por separado, es decir, que puede haber solamente la vía aérea superior, inferior o renal. Pero si tenemos como estos compromisos, como estos tres daños en estos tres sistemas, pensamos en la granulomatosis con poliangiitis. También tenemos otros órganos que podemos ver: articular 50-70%, perimucosa 14-50%, ojo y nervio ópticos 30 a 60%, el sistema nervioso central y periférico de 10 a 54, pues a nivel cardíaco, que pues suele ser muy raro, donde lo más prevalente es una pericarditis con un 3 a 15, y gastrointestinal de 4 a 24. Entonces, las primeras manifestaciones van a ser constitucionales. Hay presencia de fiebre caracterizada de origen desconocido. Tenemos la presencia de anorexia, que el paciente no va a comer mucho. Una pérdida de peso mayor, pues la consideramos cuando ya es mayor de 4 meses. La presencia de mialgia, artralgia y pues la dinamia. Las oftálmicas y orbitales. Entonces, el paciente puede presentar una conjuntivitis, ulceración corneal, escleritis, neuropatía óptica, vasculitis retiniana, uveitis, dolor ocular, sensación de cuerpo extraño, trastornos visuales, diplopía y proptosis. Que proptosis, ¿qué es? Ojo salido. Aquí vemos en la imagen que tenemos un ojo que pues está como más fuera de lo normal.
Bueno, y en esta imagen podemos ver la presencia de una úlcera corneal. Vía respiratoria superior, como ya sabemos, es la más, como la más importante. Entonces tenemos presencia de costras nasales, sinusitis, otitis medias, otalgia, otorrea, rinorrea persistente, secreción nasal, que puede ser purulenta o con sangre, y úlceras orales y o nasales y policonditis. Aquí tenemos la presencia de una manifestación que se da alrededor del 15% de los pacientes, que es una estenosis eh, subepiglótica traqueal, ¿cierto? Que esta es una respuesta inflamatoria a nivel de pues, esta vía respiratoria superior. Y aquí tenemos la presencia de la silla, no, nariz en silla de montar, que se da por una alteración a nivel del cartílago. Entonces produce una deformidad que nos produce esta manifestación y se produce alrededor del 50% de los pacientes. Entonces, en la vía respiratoria inferior, que podemos encontrar, sobre todo en el examen físico, ronquera, tos, disnea, estridor, sibilancias, hemoptisis, porque pues, puede tener presencia de hemorragia alveolar, dolor de características pleuríticas. Entonces, ¿qué es lo más importante? Nódulos, que ya sabemos que va de 70 a 90%. Pero también podemos encontrar opacidades parchadas o difusas, infiltrados, pulmonares, fugaces, adenopatías ciliares. Renales. Entonces, ¿qué es lo más importante? Una glomerulonefritis rápidamente progresiva. Van a ser manifestaciones renales por un daño renal, una elevación de la creatinina en muy poquito tiempo. Entonces, ¿qué podemos encontrar? Proteinuria en rango subnefrótico, hematuria microscópica, con la presencia de cilindros, que esto es importante para diferenciarlo también con la poliarteritis nodosa, que no va a presentar la presencia de cilindros, e hipertensión durante días o meses. Se habla de que un paciente que tenga una tasa de filtración glomerular menor de 50 tiene un pronóstico de muerte menor a 5 años, y la presencia de granuloma, pero esto sobre todo a nivel de biopsia. Aquí vemos la presencia pues, de una biopsia renal y tenemos la presencia del granuloma. Alrededor están las células, los linfocitos, y pues aquí podemos ver todo el componente nefrótico. Neurológico. Tenemos la presencia de mononeuropatía múltiplex, que ya neuropatía sensorial, anopatías a nivel de los nervios craneales, lesión masiva del sistema nervioso central, oftalmoplegias externa, pérdida de audición neurosensorial, enfermedad meningia. Suele ser muy raro, alrededor del 5 a 10% lo puede presentar, pero ahí está. Entonces, neurológico, en que nos tenemos que enfocar, paciente que tenga el pie caído, que tenga una pérdida de la sensibilidad, y lesiones a nivel auditivo, sobre todo neurosensorial. A nivel cutáneo, los más predominantes son las púrpuras, sobre todo en miembros inferiores. Hay presencia de líbedo, ya sea reticulares o racemosos, la presencia de úlceras focales, urticarias, nódulos, y en las úlceras ya sabemos que estas van a ser de características necróticas. Esto me parece importante recalcarlo, que tenemos que el líbero reticularis es, ya sea el líbero puede ser reticularis o racemoso. El reticularis es más superficial, o sea, no es tan profundo. Y el racemoso es muchísimo más profundo. ¿Por qué es importante esto? Porque el racemoso siempre nos va a estar hablando de alguna, pues una respuesta inflamatoria, de un compromiso ya inflamatorio autoinmune. Mientras tanto, el reticularis pues puede ser o no. Entonces, por ejemplo, si vemos que hay un patrón muchísimo más uniforme, si un patrón muchísimo más, como más rojo a nivel de los miembros inferiores, ¿en que empezamos? Liberos reticulares. Pero si vemos un patrón mucho más irregular, que pues es como que está más como en un tejido muchísimo más profundo, empezamos racemosos y ya sabemos que tenemos que pensar en un problema inflamatorio. Entonces, en resumen, nosotros tenemos un paciente con una presión elevada, la presión arterial elevada, presencia de proptosis en uno o en ambos ojos, la presencia de síntomas a nivel de vías respiratorias superiores, una pérdida a nivel de audición, tenemos las lesiones cutáneas, tenemos problemas respiratorios a nivel del examen físico, tenemos una pérdida de la capacidad sensorial, una habilidad motora, o ya sea que presenta un pie caído, una muñeca caída, y pues tenemos presencia de edema en miembros inferiores en que tenemos que sospechar en esta patología de la granulomatosis con poliangitis. Entonces nosotros como estudiantes de pregrado
nosotros vemos todos los exámenes, todo lo que hemos hecho, tanto en anamnesis como en el examen físico, y sospechamos la enfermedad. Se lo presentamos a nuestro docente de rotación de reumatología y pues él nos va a hacer la siguiente pregunta. ¿Qué le pedirían al paciente y cómo esperan encontrar los resultados? Entonces, ¿qué deberíamos pedir? Se recomienda pedir principalmente pruebas ANCAS, creatinina en suero, un uroanálisis con sedimentación urinaria, un hemoleucograma reactante de fase aguda e imágenes de tórax, ya sea de X o TAC. Y podemos pedir adicionalmente el ANAS, anticuerpos propios de SAF, complementos, crioglobulinas, pruebas de hepatitis C o B, VIH, pruebas de tuberculosis y hemocultivos, porque estos son como para ver si hay diagnósticos diferenciales, para hacer un descarte de estos diagnósticos diferenciales. Porque pues tenemos patologías que también nos puede dar positivo o algunas de las pruebas más importantes de las que deberíamos pedir y pues puede presentar una clínica no igual, pero similar. Y muchas veces en la práctica clínica se pueden confundir. Entonces, pues podríamos pedir estas pruebas para ver si de pronto puede ser otra causa que nos está dando las manifestaciones del paciente. Entonces, los ANCAS. ¿Qué deberíamos pedir? Un ELISA. Es lo más, como más recomendados, donde veamos de PR3 y MPO. Podemos ver que en todas las vasculitis, como el 10% puede ser negativo, pero en la granulomatosis con poliangiitis el 20% puede tener MPO positivo. Entonces, pues, aunque lo relacionamos mucho con los PR3 positivos, tener en cuenta este porcentaje. Y también lo más importante sería entre un 65 y 75% estas vasculitis van a ser PR3 positivo. Entonces, en esta siguiente tabla podemos ver que, por ejemplo, en la GPA, en la granulomatosis con poliangiitis, el 75% son positivos anti-PR3, pero el 20%, como ya mencioné, son positivos MPO. Y el 5% puede tener un valor negativo. Puede tener un valor negativo, pero no lo descarta un diagnóstico clínico. Mientras tanto, pues, por ejemplo, hablando del PR3, pueden haber otras enfermedades, tanto vasculitis como de no vasculitis, que me puede dar positivo. Por ejemplo, la poliangiitis microscópica puede tener 30%, la con eosinofilia un 5%, la limitada riñón un 10%, la inducida por drogas un 10%, e incluso puede presentar dualidad, es decir, que me tiene positivo tanto el PR3 y el MPO. Y el lupus en un 2% y la endocarditis en un 15%. Entonces, pues como tener en cuenta todos estos porcentajes en caso tal de que un PR3 no dé positivo. En un hemoleucograma, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Presencia de leucocitos, es decir, que los leucocitos están sobre todo altísimos, ¿cierto? Tenemos la presencia de trombocitosis, que esta va a ser secundaria reactiva. Una trombocitosis secundaria reactiva es aquí ya, pues ya sabemos que hay una enfermedad o una causa que me está aumentando las plaquetas, pero estas no van a ser capacidad trombótica. Esto es importante. Puede haber presencia de una anemia, pero sobre todo normocítica, nomocrónica, y pues un BCG y un PCR se están altos, pero sabemos que estos son como para ver cómo se está comportando la respuesta inflamatoria y no nos pueden hacer diagnóstico. Entonces, función renal. ¿Para qué pedimos creatinina? Para determinar el compromiso del daño renal. Y si tenemos un paciente con evidencia de función renal anormal, vamos a pedir biopsia si tenemos una hematuria microscópica, la proteinuria o segmento urinario activo. Por ejemplo, podemos ver presencia de acantocitos, donde vemos en esta imagen que ya serían estos eritrocitos, como con estas joyitas, y la presencia de cilindros, principalmente de glóbulos rojos. Bueno, entonces tenemos un paciente con una sospecha de una granulomatosis con poliangiitis. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos una evaluación inicial donde la historia clínica, el examen físico, sugestivo. Ya revisamos el compromiso a nivel de los órganos y hay que identificar la exposición a droga porque ya sabemos que un paciente que pues haya consumido cocaína, levamisol puede darnos como unas manifestaciones muy similares. Laboratorios, tenemos un ANCAS positivos, un aumento de la creatinina sérica, manifestaciones de consentimiento urinario, aumento del BCG y PCR, y tenemos la presencia de nódulos a nivel del RX o TAC. Y ya descartamos todos los diagnósticos diferenciales. Y tenemos una sintomatología sugestiva que sería ya los síntomas constitucionales, de vía respiratoria superior, inferior, renales, cutáneos y neurológicos. Entonces, tenemos un paciente, tenemos que preguntarnos, ¿es anti-PR3 positivo y tiene un cuadro sugestivo?
Si la respuesta es sí, tenemos que sacar una biopsia renal. En caso tal de que en la biopsia renal veamos, hay presencia de granulomas a nivel de la biopsia, y si hay granulomas, tenemos que diagnosticar una GPA con compromiso renal. En caso tal de que no sea así, tenemos que es una GPA sin compromiso renal, o tenemos que determinar si hay la presencia de otro tipo de vasculitis. Si el paciente tiene, si tenemos un paciente que no es anti-PR3 positivo, entonces tenemos que preguntarnos, ¿tenemos una alta sospecha clínica? La respuesta es no, buscamos otras causas para las manifestaciones. Y si la respuesta es sí, hacemos lo mismo, tenemos la biopsia, después vemos el compromiso, la presencia de la biopsia, y vamos a ver qué encontramos a nivel de la biopsia renal. Y ya, pues estos son criterios clasificatorios, pues criterios diagnósticos de la Escuela Europea y Americana de Reumatología, donde tenemos 3 criterios clínicos y 7 por laboratorio, imagen y biopsia. Entonces, tenemos un paciente que tenga una úlcera, congestión nasal, secreción sangrienta, purulenta, la presencia de costras, compromiso renal y defectos o perforación septal, tenemos que sumarles 3 puntos. La nariz sencilla de montar, borronca, con estridor, compromiso endotraqueal, cartilaginoso, ya sea en oreja o nariz, 2 puntos. Y la pérdida de la capacidad sensitiva neuroesencial, 1 punto. Y tenemos entonces que ya en las imágenes determinamos, pues ya sea por biopsia o por lo que los exámenes que ya pedimos. Por ejemplo, si tenemos un PR3 o un CANCA positivo, 5 puntos. La presencia de nódulos o masa por imagen de RX, 2 puntos. La presencia de granuloma nos da 2 puntos. La inflamación a nivel nasal o la presencia de mastitis por imagen, 1 punto. Una glomerulonefritis paucimunis en biopsia, 1 punto. Pero, por ejemplo, si vemos que un anti-MPO o un PAN que sale positivo nos quita 1 punto. ¿Por qué nos quita 1 punto y no tanto? Pues porque ya sabemos que el 20% puede ser positivo a MPO. Y si hay presencia de eosinófilos en sangre, que nos quita 4 puntos, porque esto ya no está hablando ya de la enfermedad de pues, una granulomatosis eosinofílica con poliangitis. Y entonces, en estos criterios diagnósticos, que va a ser importante que tengamos un puntaje mayor mayor o igual a 5. Con esto ya podemos tener un diagnóstico de una GPA. Y el tratamiento. El tratamiento va a ser, en un cuadro agudo tenemos que dar pulso de esteroides intravenosos, principalmente metilprednisolona, 500 miligramos intravenoso, y, importante, desparasitar con albendazol o con ivermectina. Y ya por el manejo crónico tenemos que manejar la respuesta, sobre todo celular. Entonces, vamos a dar tratamiento con ciclofosfamida, 6 dosis. Podemos dar esteroides orales a dosis muy bajas, pero no se recomienda tanto por los efectos adversos que pueda tener. E inmunomoduladores como la presencia de microfilonato, azatropina o metrotexat. Y listo, muchísimas gracias. Espero que pues hayan aprendido algo. Espero que hayan como identificar cómo nosotros, estudiantes de pregrado, podemos hacer un manejo o un acercamiento a esta enfermedad que para muchos se nos complica mucho. Y pues espero que pasen un feliz día, y ya, chao, chao, chao. Suscríbanse, comenten y nos vemos en una próxima ocasión con el favor de Dios.